Hola, buen día. Bienvenidos al curso. Yo soy la licenciada Sandra Rodríguez. Voy a estar con ustedes en el módulo 11, la unidad 1, de la gestión de procesos fermentativos, específicamente en la materia química orgánica biológica. Pero vamos a hacer un pequeño repaso de conceptos previos que necesito. La idea es, lamentablemente no nos podemos conocer personalmente todavía. Cuando la cuarentena pase ya tomaremos actividades o retomaremos actividades normales. Es que nos manejemos vía mail. Mi mail está a continuación en la presentación y de todas formas voy a ir mandándole material bibliográfico junto con la ejercitación y también las diapositivas de video para una pequeña explicación del material que van a tener escrito. Lo que vamos a ver hoy día son sistemas materiales. Voy a hacer un pequeño repaso de lo que tengan ustedes en el material escrito. Si bien es bastante más amplio, necesito algunos conceptos previos para empezar a trabajar sobre la química orgánica. En general, nosotros en la parte de química hay un mundo, se va a dividir principalmente en un mundo macroscópico, que es el que nosotros observamos, vivimos e interactuamos, y un mundo submicroscópico, que es el que nosotros no vemos, es el que el químico intenta correlacionar la parte macroscópica con el mundo submicroscópico o microscópico, y darle una explicación a todo lo que está sucediendo a través de un concepto químico que posterior se habla o se trabaja en una simbología específica química que me va a relacionar o interrelacionar todos esos niveles. Vamos a hablar de materia, y materia específicamente es algo que tiene masa y volumen. La materia es algo que ocupa un lugar en el espacio, que tiene ciertas características específicas. Masa y peso no son el mismo concepto. El peso es la acción de la gravedad ejercida sobre esa porción de materia, y el volumen es lo que se mide en el espacio físico que ocupa esa materia. Por lo general, por eso se mide en metros cúbicos o en litros o en espacios volumétricos que ocupan la porción de materia que vamos a estudiar. Esa materia tiene ciertas propiedades y puede sufrir transformaciones. Un grupo de distintos sistemas materiales o distintos compuestos de materia me van a formar un sistema material que van a ser objeto de nuestro estudio. Para todas las transformaciones que se producen, nosotros necesitamos ejercer un trabajo, y el trabajo obviamente va a estar relacionado con la energía que se aplique en ese trabajo. Lo importante de este concepto es que la energía no se va a crear ni se va a destruir, sino siempre se va a redistribuir o se va a modificar en el proceso en iguales dimensiones que se aplicó ese trabajo para producir la transformación. En los estados de la materia, esto sí ya lo conocen, lo han visto ya desde el primario, el secundario. Existen el estado sólido, líquido, gaseoso. En el estado sólido las partículas están predestinadas o predeterminadas específicamente en el espacio, ya distribuidas, con movimientos poco distantes. El líquido tiene una capacidad de movimiento. Pueden haber distribución de distintas partículas, ocupan un volumen específico, pueden ejercer presión en las paredes, pueden deformarse, mientras que el sólido no. Y en el estado gaseoso las partículas siempre están en un movimiento caótico, ocupan totalmente el espacio que la están conteniendo, y algunas características es que el sólido tiene siempre forma constante, mientras que los líquidos gaseosos van a tener la forma del contenedor que están ocupando. El volumen siempre va a ser constante para el sólido, también para el líquido, porque va a ocupar solamente el espacio que les permitan ocupar. En cambio, el gaseoso, a medida que bajamos temperatura, aumentamos temperatura, puede expandir o puede contraer.
entonces no tiene un volumen propio. ¿Cuáles pueden ser compresibles? Simplemente los gaseosos, mientras que el líquido va a haber compresión hasta un cierto punto porque después va a poder explotar o reventar, en el caso de una bombita, por ejemplo, el lugar que lo contiene. La difusión en un sólido no existe, mientras que el líquido depende también de su densidad, va a ser lenta, y los gaseosos obviamente que su expansión o difusión es mucho más rápida. Las propiedades o los atributos que tienen la materia son físicas, generalmente el color, la densidad, la dilatación, que son específicamente para cada porción de materia. Y química es la capacidad de producirse algún compuesto a partir de alguna reacción química, como una combustión, una oxidación, alcalinidad, acidez. Las generales van a estar hablando en general de todo el estado físico, la masa, el volumen, la temperatura, la longitud de la porción de materia que yo voy a analizar, porque siempre va a ser una porción delimitada de materia. Las propiedades específicas van a estar relacionadas con esa porción de materia que voy a analizar y va a tener características específicas como la densidad, el punto de fusión, punto de solidificación, etcétera, etcétera, que esto lo van a ir trabajando a medida que vayan observando o estudiando distintas materias, principalmente en todo lo que es procesos enológicos y análisis enológicos. Las propiedades extensivas tienen que ver más que nada con el volumen, el peso, la capacidad calorífica, que también es específico para cada sustancia. Y las intensivas van a estar muy relacionadas en la parte organoléptica, cuando ustedes estudien la parte sensorial, y muchas de ellas van a estar condicionadas por ejemplo, la parte sensorial por una mala producción enológica, por ejemplo. Las transformaciones que vamos a tener en la materia son químicas o físicas. Las químicas están producidas por reacciones específicamente químicas, y los físicos, esto también los han visto, son los estados que pueden presentar la materia en distintas situaciones. Si hay un pasaje de sólido a líquido, de líquido a sólido, va a haber una solidificación, y si es inversa va a ser una fusión. De sólido a gaseoso hay una sublimación, como en el caso típico de calentar la naftalina o del yodo en calor. Si es al revés, una deposición, que ahí se ven las partículas de deposición, que son cuando el gaseoso pasa al estado sólido. Hay una vaporización o evaporación, es lo mismo, y una condensación cuando se encuentra con una superficie fría. Existen distintas teorías, ¿no es cierto?, de que ya hay más de un estado de la materia y que existe un cuarto estado, que es el plasma, que es el pasaje del gaseoso al estado plásmico, que se llama ionización, y del plasma a el estado plasma es como si fueran los de plasma de televisor, y desde el plasma al gas es la desionización, es el olor característico de la posterior a una tormenta eléctrica, ese olor picante, ese sería la desionización. Según los sistemas materiales, la interacción que tienen con el medio ambiente, va a haber una interacción abierta, donde hay intercambio de materia y energía del entorno con el sistema. Hay solamente el intercambio de energía, como sucede con las lámparas de luz o como las bolsas de agua caliente, que suministran o electricidad o calor al medio. Y hay un sistema aislado que directamente hay una barrera y no existe el intercambio de materia y energía. Este sistema aislado por lo general no existe idealmente en la naturaleza, ni tampoco a nivel industrial. Siempre hay algo de intercambio de energía con respecto al exterior. La clasificación por sus propiedades intensivas, vamos a tener que, si tienen una sola fase, vamos a tener un sistema homogéneo.
Por ejemplo, agua disuelta, el azúcar disuelta en agua, agua con sal. Y si tiene más de una fase, vamos a tener un sistema heterogéneo, donde podemos ver delimitaciones de dos o más zonas, y entre cada una de las zonas el sistema es homogéneo, ¿sí? Pero se puede ver, por ejemplo, agua y aceite, dos zonas, pero entre cada una de ellas, obviamente, el sistema es homogéneo. Según el número de componentes, podemos tener si es un solo componente o si es más de un componente. Cuando tenemos un solo componente no hay problema en el sistema, aparece un sistema homogéneo. Si hay más de un componente lo podemos separar por medio de procesos físicos, filtración, decantación, tamización, etc. Hay sustancias que son en solución. El número de fases, si hay un número de fases y un solo componente, el sistema es homogéneo, la solución va a tener una sola fase, por ejemplo, la solución de agua con azúcar. Si hay más de una fase, el sistema va a ser heterogéneo, y un sistema homogéneo puede tener una sustancia que es pura. Simple, por ejemplo, son los metales, los gases nobles, o compuestas. El agua tiene distintos componentes que por eso lo hacen un sistema compuesto. Cada elemento está formado, cada sustancia, por un átomo, que es la partícula más pequeña e indivisible. Esta va a estar determinada químicamente por un elemento, que va a estar simbolizada por un símbolo y una fórmula química. Cuando la fórmula química está tridimensionalmente en el espacio, forman iones o moléculas. Hay variedades alotrópicas que se presentan en la naturaleza, es decir, que los mismos elementos tienen dos formas de presentarse, por ejemplo el carbono diamante o el carbono grafito, el fósforo rojo o el fósforo amarillo, el ozono y el oxígeno, pero siguen siendo compuestos del mismo elemento. Acá vemos una tabla para que ya vayan familiarizándose y empezando a buscar una tabla periódica donde hay elementos que se designan con la letra mayúscula inicial y la segunda letra minúscula. Cada elemento tiene una letra específica para relacionarlo. Finalmente tienen en la ejercitación, que también va a ir subida al mail, donde ya pueden empezar a trabajar con la primer parte de sistemas materiales.